Si llevas más de 6 meses buscando la gestación y no llega, tienes que pedir ayuda. Pero hay otras circunstancias en las cuales tienes que ir directamente. Hola, soy el Dr. Gómez Palomares, director médico de Wilson Fertility, y te voy a explicar, aparte de esto de que estás buscando el embarazo y no llega, 5 causas en las cuales tienes que ya ir directamente, incluso sin buscar el embarazo, a hacer una consulta como un centro como el nuestro. En primer lugar, si eres portadora con tu pareja o tú sola de una enfermedad genética. En el canal veréis que hemos hablado y recomendamos mucho que hagáis el test de portadores, el Q-Carrier en nuestro caso. Si sale que tenéis riesgo, si los dos sois portadores de una enfermedad o simplemente tú ya eres portador de una enfermedad dominante que puedes heredar tus hijos, aquí obviamente tienes que ir directamente a asesoría. Si has pasado por un tratamiento por quimioterapia, la mayoría de vosotras vais a ser supervivientes, vais a sobrevivir. En este caso hay un riesgo muchas veces de que la reserva ovárica esté prácticamente anulada y en este caso hay que pedir ayuda. De hecho, aquí un inciso: antes de que te sometas a una quimioterapia tienes que valorar la congelación de óvulos. En estos casos, directamente a nuestra consulta. En tercer lugar, si te han diagnosticado una patología ginecológica como una endometriosis o un ovario poliquístico que hace que no ovules, o un problema tubárico, pues obviamente una infección pélvica que puede hacer que sospechemos que tienes un problema tubárico, antes de empezar el embarazo te tenemos que ver. En cuarto lugar, si sois dos chicas, si sois una pareja de chicas, obviamente tenéis una cosa que se llama infertilidad estructural, ¿vale? Es decir, está cubierta en España por la Seguridad Social, así que obviamente si no hay varón, pues tendremos que ayudaros con una donación de semen, con los miles, cientos de donantes perfectamente estudiados, perfectamente normozoospermicos, y perfectamente estudiados con Q-Carrier también, para que podamos hacer una inseminación o, dependiendo de la edad, una fecundación in vitro. Y por último lugar, y esta es la causa más frecuente, es si tienes 40 años o más. Si tienes 40 años o más, directamente antes de que empecéis a buscar el embarazo, tienes que pasar con una consulta, tienes que hablar con tu ginecólogo, al menos tu ginecólogo general, para que te haga un estudio, valoremos, y cuidado porque aquí a estas edades no podemos perder mucho el tiempo. Así que si entras en alguno de estos, no te pretendo asustar, si entras dentro de alguno de estos criterios, estaremos encantados en Wilson Fertility de que pidas una cita y valoremos tu caso.